Biblias, la porción que leímos hace un momentico en el Evangelio de Juan, capítulo 15, me gustaría leer el versículo 17, que todos lo leyesen juntos. Repito, Juan capítulo 15, el versículo 17, lo tenemos ahí en pantalla también, y dice así: esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de en un mismo sentir y con un mismo propósito de estar reunidos en esta mañana para adorar tu nombre. Pedimos ahora, Señor, tu bendición. Ha llegado el momento de escuchar tu palabra y es tu palabra la que va a hablar a cada una de nuestras vidas. Pedimos que tú nos uses y que tu Espíritu Santo, Señor, nos prepare para recibirla y sobre todo para ponerla por obra. Porque te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y estos mando, decía Jesús, que os améis unos a otros. Cuando vamos a la porción del Evangelio de Juan que leímos, nos damos cuenta que Jesús está hablando en la última semana antes de su crucifixión. De hecho, el Evangelio de Juan recoge que más de la mitad de su Evangelio, él lo especifica de todo lo que dijo y todo lo que hizo Jesús antes de ser crucificado en esa última semana. Por ejemplo, si vamos desde el capítulo 14, ya Jesús había lavado los pies a los discípulos, Jesús había enseñado unas tantas otras cosas, y en el versículo 14, Jesús, sabiendo que le queda poco, le da una palabra de consuelo a sus discípulos y le dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me voy, vendré otra vez y voy a prepararles y voy a llevarlo conmigo, en otras palabras. Un poquito más adelante, en ese mismo versículo 14, Jesús dice: y no se preocupen porque yo me voy, pero les voy a enviar, ¿quién? Al Consolador, que estará con ustedes, ¿cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. Jesús venía preparando a los discípulos y llega al versículo 15 y le dice: mira, a través de ese Espíritu Santo vamos a tener ustedes y yo una conexión, que entonces ustedes van a poder dar los frutos que yo quiero que ustedes den. Y de pronto llega al versículo número 11, que es el texto que nosotros vimos desde el principio en esta mañana, y Jesús entonces les dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El título del mensaje de hoy es Heraldos del Rey. Es decir, vamos a aprender en esta mañana que usted y yo somos heraldos del Rey. ¿Y qué cosa es ser heraldo del Rey? Sencillamente, heraldo, cuando usted va al diccionario, dice que es el portavoz, el mensajero, el que anuncia una noticia. Cuando usted y yo vemos en el televisor, en CNN o en Fox, en cualquier emisora, va a hablar el portavoz ¿de dónde? De la Casa Blanca. ¿Quién es? El que sencillamente va a transmitir lo que la presidencia, el gobierno, el ejecutivo quiere transmitirle a quién? Al pueblo. Bueno, usted y yo somos el portavoz de Jesucristo, los mensajeros de Jesucristo. Pero, ¿qué realmente tenemos nosotros que transmitir? ¿Cuál es el mensaje que Cristo nos ha mandado? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Obviamente, es muy sencillo. Usted pudiera decirle: pastor, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Claro que sí, Dios nos llamó a eso. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer no es: ¿qué cosa es el Evangelio? Si yo le preguntara a usted y le diría: hermano, ¿qué es el Evangelio? Usted me diría: bueno, pastor, es que Jesucristo es decir, Dios se encarnó en Jesucristo, se hizo hombre, vino al mundo, murió por nuestros pecados,
para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tenga ¿qué? Salvación y vida eterna. Y eso es la clave del Evangelio. Ese es el núcleo del Evangelio. Pero vamos a aprender en esta mañana que el Evangelio, cuando lo desglosamos, va mucho más allá. Este es el núcleo. Imagina que usted va al médico de pronto y le diga, mira, ¿sabe qué? Usted se va a tomar esta medicina. ¿Cuál es la primera pregunta que usted hace? ¿Pero para qué sirve? ¿Sí o no? Entonces el médico tiene que decirle, mira, el problema es que esta medicina que se llama tal cosa, hace esto, aquello, lo otro. ¿Sí o no? Y sirve para hacer tal cosa. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Sí, es que Cristo vino al mundo, es que murió, pero es mucho más que eso. Yo creo que una de las debilidades que ha tenido la iglesia a través de la historia es que ha llamado a los hombres a arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo, entregar su vida, que es lo más importante, para su salvación y vida eterna. Pero muchas veces se ha olvidado de enseñarle a las personas qué cosa es el Evangelio. Y lo que vamos a aprender hoy es que ese Evangelio hay que demostrarlo. Y hay cosas que usted y yo estamos llamados a hacer para poder transmitir ese Evangelio. El himno que cantamos hace un momentico es uno de mis himnos favoritos. Yo iré de la tierra hasta dónde, hasta el fin. Y aquellos que no lo sabemos o que lo pudimos ver, la estrofa número 1 dice, veo gritos de ¿qué? De desesperación, gritos de dolor, que la humanidad no tiene el amor de Dios. Usted y yo somos llamados. Jesús estaba hablando con los discípulos. Él se iba a ir, Él le estaba dejando una tarea, pero esa tarea ha llegado hasta nuestros días y nosotros somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es más que un pasaporte para la eternidad. Se nos ha olvidado que el Evangelio es para esta vida y para la vida eterna. Porque usted y yo necesitamos de Cristo mucho más para vivir todos los días que para el día que yo muera. ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si usted entrega su vida a Cristo y usted se arrepintió de sus pecados y vive con Él todos los días de su vida y como dice, persevera hasta el fin, no por nosotros, sino por lo que Él ha hecho, usted tiene salvación y vida eterna. Pero todos los días hay que vivir ese Evangelio. Y el mundo que está afuera, que vive en desolación, que vive en dificultad, que vive en sufrimiento, que hay niños enfermos, que hay personas jóvenes muriendo, que hay situaciones difíciles, tienen que saber que ese Cristo no es solo para la eternidad. Somos heraldos, somos mensajeros, somos portavoces, somos anunciantes. ¿Pero anunciantes de qué? Lo primero que dice la Biblia es que ese Evangelio de Cristo, esta cosa os he hablado. ¿Qué le había hablado? Me voy, me van a matar, voy a regresar después, sencillamente les voy a mandar el Espíritu. Todo eso que Jesús le había hablado. Y le dice, ¿para qué cosa es? Para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo de ustedes sea ¿qué cosa? Cumplido. Mire, hermano, el Evangelio, cuando lo desglosamos, lo primero que trae a la vida de un ser humano, ¿saben qué cosa es? Gozo. Y el mundo necesita gozo. El mundo está viviendo una falsa alegría, pero necesita realmente lo que es el gozo. ¿Y qué cosa es? Cuando usted y yo vamos todos los días a los diferentes lugares nos damos cuenta. El mundo vive en tristeza, vive en incertidumbre, vive en desesperanza. Nosotros somos los enviados. Dependiendo de nuestra comunión con Dios, ese gozo nosotros lo vamos a poder transmitir. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, en el versículo número 15, toma una idea interesante. Mateo capítulo 9, recuerden que los textos van a salir en la pantalla también. Dice la Biblia, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué pasaba en este texto?
estaban criticando a Jesús y los discípulos porque no ayunaban. Y Jesús de pronto le dice, ¿acaso pueden estar tristes o tener luto los que están en una boda? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Yo estoy con ellos. ¿Cómo van a tener luto? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, lo primero que saltó en nuestro corazón, ¿qué cosa fue, hermano? Fue gozo. Fue haber descubierto, como dice la Biblia, la moneda que se le perdió a la mujer, la perla preciosa. Saltó de gozo nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que transmitir ese gozo. La pregunta es, ¿tenemos ese gozo en nuestra vida que podamos transmitir? Hay otro texto que se encuentra, por ejemplo, en Filipenses 4, muy conocido, los versículos del 4 al 7. Filipenses 4, los versículos del 4 al 7. El Señor les dice, Pablo inspirado por el Señor dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que regocijaos, alégrense, estén contentos, vuestras gentilezas sean conocidas delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué está diciendo? Hay gozo en el cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está cerca, porque nuestras peticiones pueden ¿qué? Venir, de traerlas delante de Dios. Bueno, ese gozo hay que pasarlo. Es como la carrera de relevo. Yo cojo el bastón, pero yo tengo que entregarlo. Somos heraldos del Rey. Pero por ejemplo, si vamos al Salmo 121, los versículos 7 y 8, algo interesante en la palabra, dice el Salmo 121, los versos del 7 y 8, Jehová te guardará ¿qué? De todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿A cuántos de nosotros nos gustan esos textos? ¿Sí o no? Cuando usted escucha un mensaje de ese tipo, ¿qué nos trae a nosotros? Gozo. Estamos completos en el Señor. Entonces, pero no es para quedarnos ahí. Jesús está diciendo, yo les voy a transmitir ese gozo a ustedes, para que el gozo de ustedes sea cumplido. Si vamos a Juan 14, qué gozo más extraordinario cuando usted escucha decir a Jesús, como ya lo repetí ahorita, yo me voy a preparar el lugar para ustedes y un día vendré y los tomaré conmigo. Si va a Mateo 28 que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si va, por ejemplo, a Apocalipsis, dice que habrá un cielo nuevo y ¿qué? Y una tierra nueva, que un día estaremos para siempre con el Señor. Bueno, ¿y qué trae eso? Gozo. Repito, un gozo que usted y yo, como heraldo, debemos transmitir. Sigue diciendo la Biblia en el capítulo 15 de Juan, el versículo 11. Repito el 11 y después sigo un poquito más adelante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo ahora 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por quién, por sus amigos. Vamos a aprender en segundo lugar en esta mañana que nosotros somos heraldos del Rey para transmitir gozo en todo lo que hacemos. Y ese gozo es más allá de las circunstancias. Es ese gozo por lo que acabamos de leer y predicar hace un momentico, por todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero en segundo lugar, tenemos un mensaje que es el mensaje del Evangelio, pero que cuando desglosamos vemos que es el mensaje del amor. Y que Jesús lo cumplió, pero además que fue repetitivo, diciendo, yo los he amado, ámense ustedes como yo que los amé. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo Jesús nos amó?
de una manera abnegada, de una manera manifiesta y de una manera sacrificial. Y voy a repetir estas tres ideas: de una manera abnegada, de una manera manifiesta y de una manera sacrificial. Y entonces Jesús le dice a ellos: miren, ya estoy a punto de irme, les he hablado de estas cosas para que tengan gozo, sí, pero para que tengan amor entre ustedes. Y ese amor lo distribuyan también. Pero además, ese amor tiene que ser, ¿de qué manera? Como yo los amé a ustedes. Después vamos a ver más adelante que fue repetitivo Jesús en esto, las cartas de los apóstoles. Juan, en primera de Juan, se da banquete en este tema del amor. Pero ¿cuántas veces usted se ha hecho esta pregunta? A veces, repito, que valga la redundancia, a usted y a mí como cristianos nos acusan de hipócritas. Una de las cosas que más el mundo dice: no, porque en la iglesia son unos hipócritas. ¿Por qué razón? Porque damos amor, damos atención, buscamos el bienestar de personas que no se lo merecen, pero además que nos caen mal. Miren, hay gente que nos cae mal. Y hay gente, si usted es un ser humano, yo espero que todos aquí seamos seres humanos, hay quien nos cae mal. Hay quien para nosotros es repugnante. ¿Sí o no? Hay personas, yo espero que yo no sea de eso, pero hay personas que les caen mal. ¿Por qué? Porque usted no es moneda de oro, eso no le cayó bien a todo el mundo. Ahora, la gente entonces dice: y cuando ustedes le dan amor, entonces ustedes son unos hipócritas. No, hermano, es todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque el amor no es un sentimiento, simplemente. El amor lleva intelecto y lleva voluntad. Entonces, cuando usted y yo, a alguien que no nos cae bien o que no se merece que nosotros la amemos, como amamos a Dios y amamos su palabra, buscamos el bienestar de Él, le deseamos lo mejor, oramos por Él, entonces estamos muy lejos de ser hipócritas. Al contrario, estamos cumpliendo lo que Dios nos está amando. Wow. Pero la Biblia dice: amémonos los unos a los otros. Y Jesús dice: como yo los he amado. Hay una realidad. ¿Por qué el amor de muchos hoy se ha enfriado? ¿Cómo dice la Biblia? Pastor, usted predicó el domingo pasado. Porque cuando la maldad aumenta en el mundo, ¿qué cosa? El amor de muchos se enfriará. Y además, no se sienta herido nadie. En la iglesia está pasando. Yo no estoy diciendo en la iglesia nuestra. Cuando yo hablo de iglesia, cuando un predicador habla de iglesia, habla de iglesia universal. Hay falta de amor en la iglesia. Sí. Y hay mucha más falta de amor en el mundo. ¿Pero por qué? Porque sencillamente, mientras la maldad aumenta, el amor ha disminuido. Pero, ¿qué es lo que Jesús quería decir? Jesús les dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y de pronto dice: como yo os he amado. Pero el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida. ¿Cuántas veces ustedes hemos leído este texto pensando en que una persona que esté dispuesta a qué? A morir por otra? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha interpretado este texto así? Pero no, al contrario. Jesús lo que está diciendo es: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué cosa? Su vida. ¿Por qué? Ok, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Mire, cualquiera puede morir por otra persona. Lo difícil es vivir para otra persona. Matrimonio, lo difícil es vivir para tu cónyuge. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él lo demostró. Vivió 3 años enteramente dedicado ¿para quién? Para sus discípulos.
Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por quién, por sus amigos, que uno se gaste por sus amigos, que uno ame sacrificialmente como lo hizo él por él. Es lo que está diciendo Jesús. Y hoy en día los matrimonios, incluso de la iglesia, por cualquier desavenencia, terminan su vida. Por cualquier situación se separan. Hermano, cuidado. Dios nos dice, ámense como yo los he amado. Y vamos a ir un poquito más allá. Pero esto se pone interesante cuando vemos que Jesús, usted me puede decir aquí ahora, pastor, pero Jesús está hablando en este contexto, en amar a los amigos. Y Jesús usó diferentes frases. Claro, ellos eran sus amigos porque, como él dice más adelante, conocían todo. Ya él le había revelado todo. Pero usted no puede sencillamente quedarse con una porción de lo que usted quiere. Jesús mandó a amar a quién? A sus amigos, a sus hermanos en la fe, pero mandó a amar a quién? Aún a sus enemigos. Si vamos a Mateo capítulo 5, los versículos del 44 al 48, no lo vamos a leer todo, simplemente para que esté ahí en la pantalla. Jesús lo que está diciendo es, ¿cómo podéis creer? Pues, me confundí, está Juan, un versículo, Mateo, perdón, Mateo capítulo 5. Jesús les está diciendo, amen a sus enemigos, oren incluso porque los persiguen, por aquellos que le hacen daño. Y entonces dice, porque si no, ¿qué galardón ustedes van a tener? Miren, hermano, si yo saludo para que alguien me salude, si yo soy amable para que alguien sea amable, si yo, ¿qué está pasando? ¿Yo estoy amando? No. ¿Quién se está amando? Yo mismo, porque yo estoy haciendo las cosas para obtener ¿qué? Un dividendo, algo tan sencillo como un saludo. Voy a ser nice, como dice la gente es nice conmigo. No. Jesús dice, aunque no sean contigo, hay que amar. ¿Cuánto más la iglesia? Entonces, Jesús va un poco más allá en la Escritura y dice que usted y yo somos llamados heraldos del Evangelio, mensajeros de la palabra del Señor, mensajeros de gozo, mensajeros del amor, aún a los enemigos. Entonces, de pronto dice, ¿cuánto más a sus amigos? Usted y yo, la iglesia, los hermanos en la fe, entonces debemos amar. Dice el versículo número, en Juan capítulo 15, en el versículo número 14, dice la Biblia, vosotros sois mis amigos si hacéis qué cosa, lo que yo os mando. Sigue diciendo el 15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y vuelve a ser repetitivo, y en el Evangelio de Juan también, y en las cartas también. Entonces, el fruto del amor. Dios espera que usted y yo demos el fruto del amor. Ahora, hay algo interesante. Dije ahorita que para yo poder dar amor era más que un sentimiento. Era un acto, ¿usted se acuerda de qué? De intelecto y de voluntad. Y Pedro lo toma de una manera interesante en su primera carta, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 22 al 23, y hay algo interesante aquí. Habiendo, ¿qué cosa dice? Purificado vuestras almas por la obediencia de ¿qué? De la verdad. Entonces, va a hablar del tema del amor, por eso al final dice, ámense entrañablemente con un corazón puro, pero está diciendo que para con mi intelecto y mi voluntad, yo poder amar a mis hermanos en la fe, a mi familia, aún a mis enemigos, yo tengo que ser obediente, purificar primero ¿qué? Mis almas
¿Qué quería decir Pedro? Purificar el alma es quitar el egocentrismo de mi vida. Con Cristo ya el ego va a un lado, yo no soy primero. Ese egocentrismo, mientras más yo quite mi ego de mi vida, más yo amo. Pero además dice después, obedeciendo ¿qué cosa? La verdad. Joven que estás acá, la verdad es una y es inclaudicable. La verdad es la palabra. Hoy vivimos en un mundo, y por eso estamos como estamos, porque vivimos en un mundo de relativismo. Pero joven, vas a ir a la universidad y vas a encontrar profesores en teología, profesores en religión, profesores en historia de la iglesia, que van a ser relativistas. ¿Qué quiere decir relativismo? Que lo que para ti es bueno, para mí no. ¿Está bien? Pero quizás lo que sea bueno para mí, es decir, que no hay una verdad que absoluta. Por eso el mundo está como está. Porque la verdad, ¿cuál es? La Biblia. Es interesante que esta gente que hablan del relativismo, hay una historia, una enseñanza bien llamativa, que son relativismo para lo que le conviene. ¿Ok? Imagínense ustedes que estos profesores de relativismo, que vean algo de está bien o está mal, no hay nada que sea la verdad absoluta, estén en el aeropuerto de Nueva York esperando un vuelo para Londres. Y entonces, de pronto digan por la bocina, queridos pasajeros del vuelo 505 con destino a Londres, les queremos informar que según los mecánicos del avión, eso está lleno de profesores relativistas, fíjense, de lo que piensan de esta manera. Dicen los mecánicos que acaban de chequear el avión, que lo más probable es que el combustible que el avión tenga no le dé para llegar a Londres. Puede que caiga en el océano Atlántico. ¿Ok? Esa es la información que tenemos para ustedes.